tardes, muy buenos días, muy buenas noches, amigos, amigos. Depende a la hora que estén acompañándonos. Me da mucho gusto poder volver a estar con ustedes esta semana en una plática más de Torah. En esta ocasión vamos a hablar de la parashá, de la porción de la semana, que es la porción de Yitro. Y es una porción muy importante, como todas. Pero bueno, si tomamos en cuenta que en esta porción se habla de los Esdra Dibrot, de los 10 pronunciamientos, entonces vamos a poder darnos cuenta de la importancia que tiene esta porción. Y también es muy importante por el nombre, por la persona de la cual toma el nombre la porción. Es una cosa, digamos, sorprendente, o es una cosa impresionante que el nombre de la porción, de la Torah de esta semana, sea el nombre de una persona que fue asesor de Faraón, que era prácticamente su mano derecha, y que al ver las maravillas, bueno, más que al ver, porque vamos a darnos cuenta y vamos a estudiar que lo que hizo ni siquiera fue vio, él escuchó. Y vamos a ver un poco todo esto cómo se fue desarrollando, porque al escuchar las maravillas que había hecho Hashem se dio cuenta, y después se lo dijo, que Hashem era realmente el Dios más grande de todas las fuerzas que él conocía. Hashem era el verdadero Dios. Entonces, bueno, vamos a empezar y vamos a ir desarrollando, porque vamos a ver una forma especial de ver esta parashá. El título de la plática se llama Yitro, transformación e influencia. Y vamos a ver cómo es que se lleva a cabo esta transformación, cómo es, y el resultado, y luego la influencia, porque es una influencia muy importante para todos. Entonces, bueno, vamos a ver que esta porción no es tan larga, pero tiene 72 psukim, es decir, 72 versículos. Ya desde ahí nos vamos a empezar a dar cuenta de cómo viene. 72. Acabamos de ver la semana pasada la revelación de los Ain Bet Shemot, de los 72 nombres de Dios. Esta semana se revela la Torah completa, y el número de versículos que se utilizan para hacer esta revelación son 72. Vemos una relación directa, y no es nada más una relación directa, sino es una señal para nosotros de cómo tenemos que conectarnos a esta Torah que se revela esta semana. Una herramienta tan poderosa como los 72 nombres, que están conectados directamente a la Sefirá de Jochma, sabiduría, nos está diciendo hasta dónde va. Y luego vamos a ver, ahorita que empecemos, bueno, ya empezamos, pero ahorita que continuemos, que hay una conexión combinada. Y luego, bueno, si vemos que la numerología, la gematria de Yitro es 616, y si esa la reducimos, vamos a ver que 616 nos da 13, 6 más 1 más 6
6, 7 y 6, 13. Y sabemos, hemos dicho ya muchas veces, que 13 es la numerología de Ahavá, de amor, y la numerología también de la palabra Ehad, que es uno. Es decir, Yitro lo que hizo fue unificarse, conectarse con Hashem a través del amor. Y a través del amor se unificó. ¿A quién? Si vemos que 13 también es 1 más 3, que es 4. Y sabemos que 4 siempre es Yud Kei Vav Kei. Entonces podemos decir que Yitro se unificó con Hashem. ¿Cómo? A través del amor. A través del amor a las obras de Hashem. A través del amor de ver sus maravillas en la naturaleza. A través del amor a ver a su pueblo. A través del amor de haber conocido a Moshe Rabbeinu. Y vamos a ir viendo. Vemos que la parashá comienza y dice Vayishma Yitro. Es decir, Vayishma quiere decir y escuchó. Y escuchó Yitro. Y también desde ahí ya nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es escuchar. Y me refiero a escuchar y no solamente a oír, porque muchas veces oímos muchas cosas. Decía un conocido mío que lo malo de los oídos es que los trae uno pegados y tiene que estar escuchando todo, o oyendo todo lo que pasa. Entonces, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Escuchar es poner atención. Escuchar es la conexión directa con Binah. ¿Y qué es Binah? Binah sabemos que es entendimiento, que es inteligencia. Entonces cuando nosotros escuchamos y ponemos atención, lo que estamos haciendo es conectarnos con esa situación. Y tan así lo hizo Yitro, que entendió, comprendió y entonces se dio cuenta de las maravillas. Se dio cuenta de quién es realmente el Eterno y se unió no por miedo o no por conveniencia como hicieron muchos como los del Erev Rav, sino se unió por amor. Y eso es algo muy interesante y muy importante que tenemos que ver. Vayishma Yitro. Escuchó Yitro. ¿Y qué hizo cuando se escuchó? Porque aparte de que tenemos que poner atención, que tenemos que estar atentos, y que ya que entendimos qué es lo que sigue de escuchar y poner atención, es como cuando uno está, no sé, a lo mejor en el semáforo y no se ha dado cuenta que ya se puso el verde de siga y está uno, ¿y qué pasa? Alguien toca el claxon. Entonces toca el claxon y uno como que dice, ay, ¿qué pasó? Entonces uno escuchó que el claxon, ¿y qué es lo que sigue? ¿Cuál es la acción siguiente? Movernos. Eso es exactamente lo que hizo Yitro y lo que tenemos que hacer nosotros. Y cuando hablamos de la influencia de Yitro, eso es lo que queremos tener, la influencia de escuchar, comprender, entender y movernos en consecuencia. ¿Hacia dónde nos tenemos que mover? Hacia la conexión con el Eterno. ¿Y por qué nos tenemos que mover? Por amor. Porque entonces ya entendimos de lo que se trata. Ya sabemos cuál es nuestro propósito en este mundo. Es conectarnos con Hashem para volver, para regresar a esa unión con Él
y que podamos de una vez por todas terminar con todas estas situaciones de dolor, enfermedad, muerte, sufrimiento. Si estamos unidos, si estamos integrados con Hashem, con el creador del mundo, nada nos puede pasar. Pero entonces, bueno, es que hay muchas cosas de Yitro. Y bueno, si nos da tiempo al final vamos a decir otras cosas, si no, lo veremos en otra ocasión. Pero si vemos que en la Torá se habla 2 ocasiones acerca de los 10 mandamientos, que sabemos que realmente no son 10 mandamientos, son 10 pronunciamientos, porque si realmente fuera algo que Akadosh Baruj Hu mandara, que ordenara que se hiciera, no habría forma de no hacerlos. Además, el Creador es tan cortés, tan educado, que solamente nos sugiere lo que tenemos que hacer y no se mete en nuestra decisión. Nos da la opción de hacerlo o no hacerlo. Entonces, bueno, son 10 pronunciamientos que, pero sí, de alguna forma tienen un carácter de instrucción, ¿no? En la primera parashá, en la que aparece los 10 mandamientos, o que se habla de los 10 mandamientos, es Yitro. Y la segunda es la parashá de Vayet Hanan. Dado que estos 10 mandamientos son la base de la Torah y que incluyen toda la Torah, el que aparezcan 2 veces implica que hay aprendizajes muy importantes y relevantes para el conjunto de lo que es la Torah en su totalidad. Por lo que cada uno representa un enfoque de vital importancia para la observancia de la Torah. Y estos son esos puntos de vista que nos comparte el Rebbe de Lubavitch en sus escritos. Dice que obviamente hay diferencias entre el enfoque de una y otra, o sea, de Parashá Yitro y Parashá Vayet Hanan. Y hay una mención en las diferentes parashot. Por ejemplo, en Parashá Yitro, los 10 mandamientos, eso hay que tenerlo muy claro, fueron dados por Dios. En la Parashá Vayet Hanan es lo contrario. En la entrega de los 10 mandamientos, aquí en Parashat Vayet Hanan, ya está narrada por Moshe. Son palabras de Moshe. Es una repetición. No es la palabra directa de Dios, como sucede en Parashá Yitro. Esta situación nos da 2 diferentes dimensiones que son fundamentales en la Torah. Por un lado, tenemos que la Torah es la voluntad y la sabiduría de Dios. La Torah y el Santo bendito sea Él, son uno. Si lo vemos de esta manera, la Torah es como un tesoro oculto que está por encima o más allá de los límites del hombre. Pero el Tania nos dice que la Torah se ha desplazado, ha descendido a través de niveles ocultos, etapa tras etapa, a través de todo el universo espiritual y del Etz Haim, del árbol de la vida, hasta llegar a este mundo y quedar encapsulada o contenida, digamos, en este mundo de entidades y asuntos materiales. Todo este proceso llega a su clímax cuando en la entrega de la Torah.
cuando esta Torá fue entregada al pueblo de Israel tal cual es, en su condición física, estando viviendo en el mundo material. A partir de este momento podemos decir que la Torá ya no está en los cielos. La Torá ahora está acá en este mundo, en posesión del pueblo de Israel. Por lo tanto, a partir de este momento, el pueblo de Israel debe estudiar la Torá. Así como están constituidos las almas dentro de cuerpos, porque es sobre la base de esta comprensión que se define la ley de la Torá. De la misma forma es que a través de la observancia de las mitzvot es que se transforma el mundo en una morada para que Dios pueda habitar. Ese es nuestro propósito, a eso venimos. Ahora bien, estas dos dimensiones se deben reflejar en la forma en que cada hijo de Israel estudia la Torá. Por ejemplo, la conciencia de que la Torá trasciende el conocimiento humano. Nos lleva esto a una autoanulación, un bitul. Lo vemos en su totalidad en el versículo que dice: mi lengua repite tus dichos. Y también, como decimos al principio de la Amidá, en los rezos durante el día, decimos: Hashem Sefatai Tiftahu Viyagit Teilateja, que quiere decir: Dios, abre mis labios y mi boca recitará tu alabanza. O sea, la Torá es, o se refiere aquí, cuando dice tus dichos, y mi lengua lo que hace es simplemente repetirlos. O sea, aunque es un ser humano el que está diciendo y hablando, lo que está realmente diciendo es tu alabanza. Es decir, la palabra de Dios, no las suyas, no las nuestras. Esto lo vemos en donde está escrito acerca de Moshe, que dice: la presencia divina habla desde su garganta. Basándonos en esto, podemos entender lo que dicen nuestros sabios, que debemos estudiar la Torá con el mismo temor, el mismo sudor, el mismo esfuerzo y el mismo temblor, o sea, de anorá, de impresión, con el mismo que tuvimos en las faldas del monte Sinaí. Y aunque por el momento no estemos teniendo las mismas manifestaciones abiertas de milagros en muchos casos, o sea, no es tan general de los milagros que hubo en ese entonces, como que la gente que estaba enferma se alivió, como los que les faltaba un miembro les creció, cosas así. Todavía no lo tenemos así tan. Lo esencial, la experiencia, en donde el ser humano, con todas nuestras limitaciones, percibimos y recibimos la palabra de Dios, esa sí es la misma. Y debemos apreciar a la Torá tal y como nos fue dada dentro de este mundo material, es decir, un alma dentro de un cuerpo físico. Por lo tanto, la persona debe de esforzarse en entender la Torá con su propia mente, con sus facultades y sus propias capacidades. Y cuando se logra esto, la Torá se considera propia. Estos
dos enfoques de la Torá se ven reflejados en el propósito final de nuestro estudio de la Torá, que es, como dijimos antes, construir o preparar una morada para Dios en estos planos más bajos de la existencia. Este concepto, en hacer de este mundo una morada para Dios, también tiene dos dimensiones. Lo que quiere decir es que hacer un lugar en donde Él more, quiere decir, es un lugar en donde Akadosh Baruj Hu se pueda revelar totalmente, sin restricciones, digamos, como en su propia casa. Y esto se relaciona con la dimensión trascendente de la Torah. Debido a que la Torah y Dios son uno, la Torah puede revelar la presencia de Dios en este mundo. Cuando la leemos en Shabbat, cuando la leemos en los templos los lunes, los jueves y Shabbat, cuando lo leemos en grupo, cuando lo leemos, lo estudiamos, estamos revelando la presencia de Dios en el mundo. Ahora bien, como vimos antes, la Torá ha pasado un proceso de descenso, viene de muy alto. Y este proceso ha sido un proceso de integrarse o irse mezclando con asuntos de nuestro mundo material, lo que hace que el alojamiento de la Torá en el mundo interior la convierta en parte integral del mundo mismo, lo que hace que su propio marco de referencia sirva como un medio para revelar la morada de Dios. La Torá se adapta a los modos de existencia de nuestro mundo material. Tiene, además, el potencial de transformar en un lugar o transformar un lugar en morada para Hashem. Ahora entonces podemos apreciar mejor el significado de las dos diferentes narraciones de los 10 mandamientos. Así, la descripción de los 10 mandamientos en la Parashá Yitro, que refleja el discurso de Dios, nos da la posibilidad de que el estudio de la Torá refleje la palabra de Dios. Se apunta a esto en las palabras que están escritas, que dice, si lo traducimos de manera textual, dice, y Dios habló todo lo siguiente diciendo, y cuando dice diciendo en hebreo dice lemor. Esta palabra lemor, diciendo, aparece con frecuencia en la Torah e indica que el mensaje indicado se transmita a otros, aunque aquí en este no es el caso, ya que no había necesidad de transmitirlo a otros porque todos estábamos ahí, todos estuvimos presentes en esa revelación, estuvimos presentes en la entrega de la Torá. Tampoco se trata de comunicarlo a las generaciones futuras, porque ya que todas las almas, incluso las que no habían nacido, estábamos ahí, estábamos presentes en el monte Sinai, en el momento de la revelación. En este caso, Lemor se refiere a que Dios nos otorgó el poder de decir las palabras de la Torá, como Él las dijo. Palabras de Dios que comenzaron a sonar en el Sinai y que continúan sonando y que se continúan diciendo, atravesando sus propias bocas, transmitiéndose, atravesando sus propias bocas, es decir, manifestándolo con las propias bocas. Por otro lado, Moshe habló de la descripción de los 10 mandamientos en Parashat Vayet Hanan.
Esto nos permite la capacidad de entender la Torah dentro del contexto del limitado intelecto humano. Es, en un sentido amplio, digamos, eso es hacer una morada para Dios, dentro del contexto de nuestro mundo material. De esta manera, cada uno de los dos relatos de la Torah tiene algo que le falta al otro. En Parashá Yitro se revela la ventaja de la revelación directa de Dios, sin intermediarios. Todos escuchamos, todos pudimos escuchar los mandamientos de Dios mismo. Por otro lado, en la Parashat Beit Hanan, se refleja cómo se relaciona con Moshe. Aun y cuando Moshe era o es, porque sigue estando, un intermediario, aunque sea un intermediario que conecta. La presencia divina, recordemos, habló desde su garganta. De todas formas, como quiera que sea, al hablar desde su garganta, equivale o representa un descenso. Por lo tanto, aquí la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí representa la conexión divina del hombre con Dios. De esta manera, el primer enfoque, digamos que se niega un poco, se niega nuestra existencia individual. Nos cuentan nuestros sabios que después de cada uno de los mandamientos, y lo hemos visto, nuestras almas volaron, es decir, ya resucitamos 2 veces. Cuando escuchamos las palabras de Dios diciendo los primeros 2 Adibrot, nuestras almas salieron y Hashem nos tuvo que volver a resucitar para que pudiéramos seguir. Fue por eso que pedimos a Moshe que ahora él fuera el intermediario. De manera inversa, la segunda descripción refleja la meta final de la existencia individual de cada persona, que como Moshe puede o podemos ser un intermediario para la expresión del discurso de Dios. Tenemos que hacer otra distinción entre estos dos enfoques, y es en lo que corresponde a lo que consideramos como morada de Dios. En Parashat Beit Hanan, aunque se habla de que aún en los mundos inferiores, aquí debemos hacer una clara limitación, y es que en estos mundos, aunque se revele, ahí hay una diferencia. Tenemos que saber diferenciar que aunque se revele y se considere como su casa, hay una diferencia entre la persona que habita esa casa y la casa. Esa es la diferencia en Parashat Beit Hanan. En cambio, en la Parashá Yitro se refleja como que nada existe fuera de Hashem mismo. Ahora bien, el nivel máximo de perfección es cuando estos dos enfoques se complementan, se fusionan, que es la esencia de Dios que se revele dentro del contexto de nuestro mundo material sin limitación alguna, y que esta revelación se internalice dentro de nosotros en lugar de causar nuestra autoanulación, y de esta forma poder repetir la palabra de Dios, y al hacerlo nos convertimos en un canal para la manifestación de la bondad divina. ¿Para quién? En el mundo en general. Viéndolo así, estos dos enfoques se pueden ver como 2 etapas de un mismo proceso. La narrativa de Parashá Yitro refleja el potencial
para la revelación de la divinidad esencial. La narrativa de Parashat Beit Hanan revela cómo esta divinidad esencial se interioriza dentro de Moshe, dentro del pueblo de Israel y dentro del mundo en general, siendo de esta manera que la revelación en el monte Sinai, en Parashat Yitro, explica el enfoque desde el punto de referencia del mundo superior, desde el mundo de las causas. Moshe en Parashat Beit Hanan lo hace desde el punto de vista de la vasija, desde el punto de vista nuestro. Esto se vuelve muy relevante para nuestro servicio divino o trabajo espiritual en todos los tiempos y en todos los lugares. Es decir, tenemos, como siempre, amigos, amigas, tenemos que hacer esa unificación de la causa y el efecto, de la luz y la vasija. Con eso nos vamos a poder conectar en esta parashá, en la revelación de la Torá, y nosotros al recibirla, luz y vasija, y podemos tener la revelación máxima de luz. Yitro, que no era cualquier. Yitro era un gran sabio que por un tiempo estuvo no muy bien conectado, pero después, cuando escuchó, cuando se conectó, cuando entendió, cuando hizo esa conexión con la parashá de Binah, y vinimos ya de la conexión de Jochma, hizo esa completitud y la revelación con Malhut después de recorrer todo el árbol de la vida. Yitro entendió que no hay más que un Dios, y ese Dios es Hashem Yitbaraj. Después dice que cuando llegó Yitro a visitar a Moshe, y después hubo una comida y que fue Aarón y que lo recibieron de una manera maravillosa, pero no se sabe en dónde estaba Moshe, no aparece ahí. Algunos comentaristas, no recuerdo bien, no quisiera yo decir mal, no me acuerdo, se los debo. Dice que Moshe no aparece porque él estaba sirviendo la mesa, estaba siendo el mesero de la cena. Y nos dicen, ¿cómo? ¿Por qué Moshe estaba siendo el mesero de la cena? Y eso tiene que ver con las reencarnaciones, tanto de Yitro como de Moshe. Y hemos dicho en otras ocasiones que Yitro es la reencarnación de Caín y que Moshe es la reencarnación de Hebel. Y hay varias historias que, si no las hemos contado, las contaremos en una próxima ocasión que hablemos de Yitro. Pero en esta ocasión, Moshe estaba sirviendo a la mesa. ¿Por qué? Dicen que cuando Moshe era Hebel y Yitro era Caín, a lo mejor Hebel fue un tanto cuanto, pues, no sé si soberbio sería la palabra, en que él presentaba mejores ofrendas que Caín. Por eso, en esta parashá, Moshe le sirve humildemente. Recordemos que Moshe es el hombre más humilde sobre la tierra. Le sirve humildemente para corregir aquella vez que, si de alguna forma sintió algún tipo de superioridad sobre las ofrendas de su hermano, ahora en esta parashá
lo corrige. Y ya de las cosas de Yitro, que sabemos que era una reencarnación de Caín, ya las hemos tratado y les digo, y si no, las volveremos a tratar la próxima vez que leamos Parashat Yitro Bli Neder y podamos conectar con esta parashat, con esta entrega de la Torah, con esta capacidad de revelar a Hashem en nuestro mundo, en nuestras vidas. Amigos, amigas, muchísimas gracias por permitirme estar nuevamente con ustedes, platicar con ustedes, tener este estudio de la Torah que nos sirva para que traigamos luz a nuestra vida, que seamos vasijas enormes, que seamos vasijas limpias, puras para recibir esa luz y que nuestra vida y la del mundo se transforme, que hagamos un mundo y nuestras vidas mejor, lleno de abundancia, salud, felicidad, paz y amor. Muchísimas gracias por hoy. No me quiero ir sin agradecer y pedir nuevamente, como siempre, sus contribuciones, que son como lluvia del cielo, que son un milagro del cielo y que nos traen vida a este canal para que podamos seguir transmitiendo, para que podamos seguir compartiendo este mensaje de luz, este mensaje de amor, este mensaje de alegría y de paz. Muchísimas gracias. Hashem Yitbaraj, Él sabrá cómo pagarlo y créanme que es generoso y lo paga no al 1000 por 1, a mucho más. Muchísimas gracias, gracias mi querido Joel. Que tengan todos Shalom Ubrajot. Gracias por hoy y Beshat Hashem, hasta la próxima.